David Benavidez no fue ignorado por casualidad. Fue estratégicamente congelado de la división supermediana mediante una arquitectura de contratos ejecutada en las sombras. Mientras el mundo del boxeo celebra el regreso de Saúl Canelo Álvarez este septiembre en Riad, bajo la cartelera de Mexico Against the World, reportes de portales como Boxing Scene y Solo Boxeo confirman una serie de renuncias sospechosas y aperturas de cinturones en los organismos oficiales. ¿Por qué el retador obligatorio más peligroso de las 168 libras fue borrado de un plumazo antes de firmar la pelea más esperada de la década? Antes de avanzar, suscríbete al canal y dinos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Para entender la magnitud de lo que está sucediendo en los escritorios de Las Vegas y Riad, debemos retroceder a los documentos oficiales de la CMB y a la forma en que se manejaron las fechas límite de las peleas mandatorias. Durante más de 2 años, David Benavidez ostentó el título de campeón interino y la posición de retador número 1 indiscutible. Sin embargo, en lugar de ordenar la subasta obligatoria que habría forzado a Canelo a combatir o vaciar el campeonato, la diplomacia financiera del deporte creó un mecanismo paralelo que jamás habíamos visto en la era moderna. ¿Qué ocurrió realmente cuando los representantes de Benavidez intentaron depositar la garantía para cerrar la negociación el año pasado? La respuesta no está en el miedo físico de un guerrero que ha ganado títulos en múltiples divisiones, sino en las cláusulas de rescisión que los fondos de inversión de la Arabia Saudita, encabezados por la visión corporativa de Turki Al-Sheikh, impusieron para proteger el valor de la marca más lucrativa del negocio. Si Canelo caía derrotado ante un noqueador natural de 27 años, con un alcance demoledor, el valor de las transmisiones globales y los patrocinios en Medio Oriente caería en un porcentaje catastrófico de la noche a la mañana. Analicemos la primera evidencia de esta estructura oculta: el cruce de calendarios y la repentina renuncia de títulos en la división. Cuando Terence Crawford decidió pausar sus apariciones y dejar vacantes sus aspiraciones inmediatas tras su victoria estratégica, los organismos sancionadores no aplicaron el reglamento estricto que exige un torneo eliminatorio entre los 3 primeros clasificados. En su lugar, publicaciones especializadas como The Ring y Fight News documentaron cómo se autorizó un permiso especial para reorganizar los cinturones en ventanas de tiempo que coincidían milimétricamente con el campamento de preparación de Canelo. Es una simple coincidencia que el calendario de los organismos oficiales se amolde con tanta precisión a las necesidades de una sola promotora. Mientras la narrativa pública vendía la idea de que Benavidez no aportaba suficiente dinero a la mesa de pago por evento, las hojas de liquidación financiera filtradas por analistas de la industria demostraban todo lo contrario. Benavidez garantizaba la audiencia más alta entre el público hispano en Estados Unidos, pero aceptarlo implicaba firmar una cláusula de rehidratación implacable que el propio equipo de Benavidez no estaba dispuesto a tolerar sin garantías médicas. Aquí surge el segundo pilar revelador que los grandes medios prefirieron pasar por alto para no perder el acceso a las conferencias exclusivas. Durante las reuniones a puerta cerrada en los hoteles de lujo de Riad, se diseñó un filtro de oponentes donde nombres como Hamza Shiraz y Christian Mbili empezaron a ascender de forma sorpresiva en los escalafones. Ambos son boxeadores extraordinarios, invictos y con un gancho comercial envidiable para el mercado europeo y canadiense. Sin embargo, al estudiar sus métricas de combate y su posicionamiento sobre el ring, los analistas de video del equipo de Eddie Reynoso identificaron patrones tácticos
que permiten a un contragolpeador de élite como Canelo dominar el ritmo sin sufrir el desgaste destructivo que impondría la presión incesante de Benavidez. ¿Por qué los organismos prefirieron ascender a retadores con menor tiempo en el ranking antes que validar el derecho legítimo del campeón interino? La respuesta está escrita en los contratos de exclusividad de transmisión de las plataformas de streaming. La orden implícita no era evitar una derrota, sino evitar una guerra de desgaste que pudiera acortar la vida útil del campeón tapatío antes de completar el paquete de eventos firmados en la península arábiga. Pasemos a la tercera prueba contundente que confirma esta maniobra de bastidores: la presión sistemática para empujar a David Benavidez hacia la categoría de los semipesados. Portales informativos de primer nivel internacional, como Boxing 247 y DAZ News, detallaron cómo se le ofreció a Benavidez una bolsa multimillonaria para disputar la corona de las 175 libras contra la élite de esa división, bajo la promesa implícita de que allí tendría el camino libre para coronarse. En apariencia, se trataba de un ascenso de categoría natural para un atleta que realiza un esfuerzo enorme para marcar el límite de las 168 libras. Pero detrás de esa oferta generosa se escondía el mecanismo perfecto para despojarlo legalmente de su estatus de retador obligatorio en el peso supermediano. Se trató de una oportunidad dorada para su carrera o de un aislamiento dorado perfectamente calculado para despejarle la mesa a la estrella principal. Al aceptar combatir en las 175 libras, Benavidez quedó atrapado en un dilema legal. Si se quedaba esperando la pelea con Canelo, pasaría años en la inactividad, consumiendo sus mejores años de rendimiento físico. Si aceptaba las peleas en la división superior, el reglamento de los organismos permitía despojarlo del derecho directo a la corona de las 168 libras por no operar de manera continua dentro del límite de peso de la categoría. Observemos los detalles registrados durante las conversaciones previas a los grandes anuncios de la Riyadh Season. Entrenadores, sparrings y miembros del círculo cercano de la promotora PBC comentaron de manera extraoficial que el borrador para la pelea Canelo vs. Benavidez llegó a redactarse en 2 ocasiones distintas. Sin embargo, en ambas oportunidades aparecieron exigencias de última hora relacionadas con los controles de peso el mismo día de la pelea. Un detalle técnico que ningún boxeador de la corpulencia de Benavidez podría aceptar sin arriesgar severamente su salud física y su capacidad de respuesta sobre el cuadrilátero. ¿Fue esa exigencia de peso una condición deportiva real o una trampa diseñada específicamente para obligar al rival a rechazar el combate y poder acusarlo públicamente de haber congelado la negociación? El público general, alimentado por las declaraciones cruzadas en conferencias de prensa y las campañas de redes sociales, comenzó a dividirse de manera feroz. Para un sector de la afición, Benavidez era una figura a la que la burocracia del deporte le estaba robando el momento cumbre de su carrera. Para otros, era un peleador que exigía cifras fuera de la realidad del mercado sin haber construido aún un legado de títulos mundiales consolidados. Las declaraciones de leyendas del boxeo y analistas neutrales en cadenas como ESPN Knockout comenzaron a levantar serias dudas sobre la imparcialidad del sistema. Muchos señalaron que en las décadas pasadas, las grandes peleas entre rivales de la misma era, como Sugar Ray Leonard contra Thomas Hearns o Julio César Chávez contra Héctor Camacho, se concretaban porque la presión pública e institucional superaba las barreras corporativas. Hoy, en la era de los fondos de inversión soberanos y las exclusivas globales,
Las decisiones no las toman únicamente los campeones en el gimnasio, sino las juntas de finanzas en función de la protección de sus activos más valiosos. Estamos presenciando el fin del mérito deportivo tradicional en el boxeo de élite para darle paso a un espectáculo de entretenimiento controlado por corporaciones. Cuando un peleador invicto, con un estilo arrollador y con el respaldo de la afición, es relegated mediante cláusulas confidenciales, el deporte pierde esa mística de verdad, donde el mejor debe enfrentar al mejor sin excusas ni atajos. Analicemos lo que ocurrió en los entrenamientos a puerta cerrada de Benavidez, cuando se confirmó que la fecha de septiembre estaba oficialmente asignada a otro retador. Lejos de rendirse o aceptar un papel secundario, el peleador de raíces mexicanas intensificó su preparación física para demostrar que el peso no era un obstáculo invencible. Sin embargo, cada victoria categórica que lograba sobre el ring parecía alejarlo aún más de la meta principal, como si su propio éxito dentro del cuadrilátero fuera la razón principal que confirmaba el peligro de enfrentarlo. ¿Qué dice sobre la estructura actual del boxeo el hecho de que entre más peligroso e imponente se muestra un retador, más puertas se le cierran en los escritorios? Esta es la paradoja que desconcierta a los analistas más experimentados de la disciplina. La industria necesita figuras atractivas para vender boletos y suscripciones, pero cuando una de esas figuras amenaza con destruir la narrativa construida alrededor de un ícono consagrado, el sistema prefiere encapsularla y desviar la atención hacia rivales con menor margen de sorpresa. Las actas de las reuniones de las comisiones atléticas muestran un patrón innegable en los últimos 3 años. Los permisos para defensas opcionales se han multiplicado a un ritmo sin precedentes. Esta herramienta, concebida originalmente para permitir que los campeones se recuperaran de lesiones severas o realizaran combates de unificación histórica, se transformó en un recurso institucional para aplazar las peleas obligatorias de forma indefinida. ¿Fue Canelo Álvarez el arquitecto de este sistema, o simplemente un monarca sumamente inteligente que aprendió a utilizar las reglas del negocio a su favor para maximizar sus ganancias y prolongar su reinado? Culpar a un solo hombre por la dinámica de una industria multimillonaria sería una simplificación desacertada. Canelo ha demostrado a lo largo de más de 60 peleas profesionales su valor, su disciplina y su calidad técnica sobre el ring. Pero cuando un campeón alcanza un nivel de poder donde su sola presencia mueve cientos de millones de dólares, la frontera entre el deportista y la marca comercial desaparece por completo. Los propios ejecutivos de Riyadh han dejado entrever en entrevistas recientes que su objetivo es reestructurar el boxeo mundial para que las peleas que el público exige se realicen sin la interferencia de las guerras entre promotoras rivales. Paradójicamente, en el intento de centralizar las grandes veladas en un solo punto del planeta, las dinámicas de protección de marca se han vuelto aún más estrictas. Una derrota de Canelo Álvarez antes de completar la serie de eventos programados hasta el año 2027 alteraría los planes de expansión de la industria entera. ¿Es posible que la pelea entre Canelo y Benavidez finalmente se concrete cuando las condiciones del contrato garanticen una revancha inmediata y un esquema de ganancias que compense el riesgo de perder las coronas? La historia del boxeo demuestra que cuando los intereses financieros se alinean y la presión de la afición se vuelve insostenible, los muros más sólidos de la burocracia terminan por ceder. Pero hasta que ese día llegue, la narrativa oficial seguirá buscando justificaciones técnicas, desacuerdos en las bolsas y problemas de agenda para explicar lo inexplicable. La cuarta evidencia que desarmó a la versión pública surgió durante las negociaciones de los derechos de imagen internacionales.
Mientras las cadenas de televisión exigían un acuerdo formal para transmitir el enfrentamiento, los intermediarios de las promotoras agregaron un requisito insólito: la cancelación de cualquier cláusula de revancha automática para el bando de Benavidez en caso de que lograra el knockout. Esta condición, revelada por periodistas cercanos al entorno de la PBC, dejó en claro que la estrategia no solo buscaba proteger los cinturones en el presente, sino evitar que una nueva figura asumiera el dominio absoluto de la división supermediana. ¿Por qué se le negaría a un retador el derecho a una revancha cuando a otros oponentes se les concede como norma estándar en los contratos estelares? La respuesta vuelve a llevarnos al mismo punto de origen: la necesidad de mantener el control de los eventos estelares bajo un mismo sello corporativo. Permitir que Benavidez se coronara sin atajos contractuales significaba trasladar el centro de poder del boxeo hacia un equipo independiente que no respondía al grupo principal de inversores. Entretanto, la afición sigue analizando cada publicación en redes sociales, cada sesión de entrenamiento y cada declaración a micrófono abierto en busca de una pista que confirme que el combate no se ha perdido para siempre. En los gimnasios de California y Nevada, los sparrings que han compartido ring con ambos boxeadores coinciden en que el choque de estilos produciría una batalla de desgaste violenta y dramática, similar a los enfrentamientos legendarios que definieron las épocas de oro del deporte. ¿Será capaz la voz del público de romper el cerco financiero que protege los contratos de Riyadh antes de que el tiempo agote la juventud de los protagonistas? La respuesta comenzará a revelarse en las próximas semanas, a medida que los organismos definan el estatus final de los campeonatos y las promotoras publiquen las carteleras oficiales de fin de año. La verdad no se encuentra en las declaraciones preparadas de las conferencias de prensa ni en los videos promocionales de alta producción. La verdad está escrita en las cláusulas de preferencia, en los requisitos de rehidratación impuestos a última hora y en el silencio de las instituciones que prefieren mirar hacia otro lado mientras los aficionados exigen respuestas claras. David Benavidez continúa entrenando en la sombra, sabiendo que su mayor fuerza no es solo la potencia de sus puños, sino la presión constante de una afición que exige veracidad deportiva sobre el cuadrilátero. ¿Crees que el sistema logró blindar definitivamente a Canelo Álvarez o la presión del público obligará a firmar la pelea que definirá el verdadero legado del boxeo moderno? ¿Es David Benavidez el retador más perjudicado de esta era o simplemente una pieza más en el tablero del negocio multimillonario de Riyadh? Queremos saber tu opinión exacta. Suscríbete ahora mismo al canal, activa la campana de notificaciones para no perderte nuestras próximas investigaciones de bastidores y deja tu comentario abajo para debatir con la comunidad. La conversación apenas comienza.